La temporada política empieza fuerte. Estamos viendo en directo la imagen del Congreso que vota hoy la convalidación de 3 decretos y la ley de aprobación definitiva de otras 3 leyes que son claves en la legislatura. De todas esas votaciones dependen iniciativas tan mediáticas más como la ley del sí es sí o la de los autónomos, que parece que no se lleva tanto foto, como el famoso decreto para el ahorro energético, que también depende de lo que ocurra hoy ahí en el Congreso. El gobierno cree tener los votos suficientes, votos, por cierto, que hoy se hacen de forma telemática, hay que desapunte, pero esas medidas de las que tanto se ha hablado este mes de agosto habrían durado solo 15 días si el Congreso le da hoy la espalda. ¿Qué tal? Buenas tardes. No solo en España, en toda Europa nos apretamos el cinturón y ya nos preparamos para un invierno duro. Dice el presidente francés, Emmanuel Macron, que habrá que hacer sacrificios como si de las 7 plagas se tratase. Macron ha hablado de la guerra, de la pandemia, de la inflación, de la escasez de ciertas materias primas, de la falta de agua o de la sequía y también de las olas de calor, como muestra de un final de una época, ha dicho, de abundancia y el carpetazo a la despreocupación. Peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener. Bueno, ahí lo han oído, sacrificios, y eso que Macron suele ser de los líderes optimistas. El paquete de medidas francés lo conoceremos el lunes. También el gobierno de Alemania ha aprobado su plan de eficiencia. Allí los edificios públicos ya se habían apagado, también lo harán las vallas publicitarias y se prevé un invierno con duchas más frías de lo normal, en lo metafórico y en lo literal. Bien, la 1:58. Esas medidas de ahorro energético que se aplican en España desde hace justo 15 días ya han alcanzado, según el Gobierno, unos niveles de reducción del 9,5% del consumo eléctrico. Recordemos que el objetivo rondaba el 7%. Bueno, uno de esos paquetes, de esas iniciativas, lo aprobó el Consejo de Ministros a principios de agosto, entró en vigor el miércoles 10 de agosto y hoy se somete a la convalidación en el Congreso. Finalmente, el Gobierno ha conseguido los votos necesarios. Adai Sánchez, ¿se sabe ya? Sí, por ahora el Gobierno ha llegado hasta el hemiciclo asegurando que tiene los apoyos suficientes para sacar adelante este decreto ley sobre medidas de ahorro energético, y lo hace gracias al apoyo de sus socios de investidura. Al sí anunciado por el PNV se suma la satisfacción por parte de Esquerra y Bildu, que celebran, dicen, que el Gobierno en esto sí les haya escuchado. En el lado totalmente opuesto se encuentra el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. De hecho, Vox ya ha anunciado que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Si estas medidas se aprueban, también van a continuar algunas, como el cierre de puertas automático en algunos establecimientos, el apagado de los escaparates a las 10 de la noche o el control de temperatura en el aire acondicionado de 27 grados y en la calefacción en invierno de 19. Bueno, gracias, Adai. Buena parte de esos países europeos plantean sus medidas para contribuir al ahorro energético. Por cierto, todas ellas muy parecidas, no difieren mucho de las que se aplican en España. El objetivo es depender menos del gas ruso. De ahí la petición del presidente francés de hacer un esfuerzo. Vean. Peut supposer des sacrifices, en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener. Macron pide a los franceses que hagan un sacrificio porque se avecina un otoño para el que ya falta menos de un mes y luego un invierno amenazados por posibles recortes de suministros, por la inflación e incluso por la temida recesión en Francia y en otros países de Europa. También ha hablado el presidente de dejar atrás los momentos de abundancia que él asegura que hemos vivido. Los sindicatos, eso sí, en Francia, estudian protestas en las calles para septiembre. Advierte el presidente de la República Francesa de que se viven tiempos muy duros, algo que ya ha ocurrido en Europa. Fíjense en estas imágenes del siglo pasado, donde varios países, son imágenes de varios países que tienen algo en común. Nos muestran momentos en los que por diferentes crisis que hubo en el siglo XX se pidió a la población desde racionar alimentos o combustibles o incluso agua. Momentos en los que hubo racionamiento de muchos productos. Ocurrió en la época de guerras y también en las posguerras. En los Estados Unidos se racionó el combustible
en el año 1973. Ese año también se prohibió conducir los domingos en Roma y ahí están viendo esas etiquetas que se colocaban en los días en los que sí se podía conducir. Por ejemplo, también ocurrió en Viena. Son solo algunos ejemplos de anteriores épocas de sacrificio por las que ya han tenido que pasar los países europeos. Estamos viendo ahí como tiendas de algunos comercios, estamos viendo en esas imágenes, hacían, pues eso, vendían pero no con la luz, sino incluso con algunos focos. Bueno, hablamos de épocas, pero también de medidas con los racionamientos. Por los tiempos han cambiado, estamos en el siglo XXI y los gobiernos toman medidas adaptadas a la realidad. Es el caso de Europa, en gran parte de los países apuestan por reducir el consumo energético. Isiar Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Y lo hacen con planes que hemos ido conociendo poco a poco y que ya están, algunos de ellos, empezando a entrar en vigor, ¿verdad? Sí, como bien indicas, ya no hay racionamiento, los tiempos han cambiado, ahora las medidas van encaminadas hacia otras estrategias, como es el caso de España, que incluso los analistas dicen que nuestro plan energético es uno de los más drásticos. Pero vamos a hablar de ese país vecino que tenemos, que es Francia, donde Macron ha dicho que hay que hacer un sacrificio. Entre las medidas aprobadas por Francia, los escaparates y también los letreros se apagarán, pero no a partir de las 10 de la noche, sino más bien a partir de la 1 de la madrugada. Son menos horas de iluminación respecto a España. También incluyen ese cierre de puertas cuando se esté utilizando el aire acondicionado dentro de los propios locales, pero ojo, porque estas medidas no entrarán en vigor hasta septiembre y el reto que se proponen los franceses es ahorrar hasta un 10% en 2024. Eso en Francia, pero Alemania, que es el país prácticamente de Europa, probablemente el que más dependa del plan ruso, también plantea otras medidas. Plantea otras medidas y su reto es menor porque en el caso de los alemanes el ahorro sería de entre el 2 y el 5%. Es muy similar al caso de España porque en Alemania también se introduce esa apagado de los escaparates y de los letreros a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. También entra ese cierre de puertas cuando se esté utilizando el aire acondicionado dentro de los locales. La calefacción baja de los 20 a los 19 grados, al igual que pasa aquí en España en los edificios públicos. Y ojo, porque los funcionarios públicos no tendrán agua caliente en los lavabos, Antonio. Otro de los ejemplos también lo encontramos en Grecia, donde también los funcionarios públicos se enfrentan a restricciones. En este caso, cuando salgan de las oficinas, tendrán que apagar todos los equipos informáticos y no, por ejemplo, dejarlos en suspensión o en stand-by, porque esto también derrocha energía. Y luego nos encontramos con otros casos, por ejemplo, Italia, que dice que no va a implantar ningún sistema de ahorro energético porque considera que estas medidas son draconianas, pero si nos encontramos con puntos como Roma, que incluso están aplicando algunas, como el cierre de las puertas o incluso el apagado de los escaparates. Hay algunas medidas de las que tú acabas de decir que parecen más o menos razonables, pero que España no las está aplicando. Por ejemplo, lo que decimos, ¿no?, de apagar el ordenador cuando nos vayamos del trabajo, apagarlo para el día siguiente encenderlo. Bueno, podría ser una medida también de esas que se proponen para la siguiente tanda de medidas también en España. Lo veremos. Gracias, Isiar. Lo veremos. Gracias, Antonio. Bueno, estas medidas aprobadas por diferentes países de momento no afectan a los hogares, como nos íbamos diciendo, no afectan individualmente a cada uno de nosotros, pero llegarán esas medidas en septiembre, las que afecten a los hogares, y aunque lleguen, ¿podríamos hacer algo nosotros antes de que nos lo pidan? Vamos a preguntárselo a Víctor Viñuales, que es director ejecutivo de ECODES. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué podemos hacer individualmente cada uno de nosotros antes de que el gobierno nos lo llegue a obligar? ¿Qué podemos hacer ya? Pues podemos hacer mucho, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo es consciente de que despilfarramos mucha energía. Se despilfarra en los hogares, se despilfarra en los edificios públicos, se despilfarra en los edificios privados, ¿no? Y eso es lo que nuestras abuelas nos recomendarían: no derrochar, no despilfarrar, ¿no? Estamos derrochando y en parte esas medidas, esas acciones que podemos acometer en nuestros hogares, ¿no?, es una manera práctica de responder a las 3 plagas que estamos viendo este verano, ¿no? Las olas de calor, la sequía y los incendios. Porque son medidas que ahora hablamos de ellas, como hacer frente a ese ahorro energético que nos piden los gobiernos, que bueno, que estamos viendo que va a ser obligatorio en esta parte del otoño, también en el invierno, pero son medidas que también encajan con esa lucha que teníamos que haber emprendido ya mucho tiempo antes para combatir el cambio climático, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Aquí se junta una marea de fondo que es el actuar frente al cambio climático, frente a la emergencia climática, ¿no? La primera vez, fíjense ustedes, ¿no?, la primera vez que un científico alertó sobre
el cambio climático y lo que podía suceder fue en 1856. Hace más de 160 años. Y sin embargo hemos sido como malos estudiantes procrastinando, retrasando las acciones, ¿no? Y ahora toca sí o sí, es la hora de la verdad, ¿no? Y lo que toca es actuar para frenar el cambio climático y también para responder a los riesgos, ¿no?, de un invierno muy problemático que se deriva de la situación creada por la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Volvemos a las medidas individuales, porque se habla de que es posible que en septiembre el gobierno español ya incluso incluya algunas medidas que tengan que ver con los hogares. Si nosotros nos adelantamos y decimos, hoy ya vamos a empezar a ser ahorradores, que aparte de eso, aparte de ahorrar energía, también nos ahorra seguramente algo en los bolsillos. Si hablamos de electrodomésticos, en la cocina, en lavavajillas, la nevera, ¿hay algunos consejos que ya podemos ir dándole a la gente para que se vaya ahorrando energía, pero también dinero? Por supuesto que sí. Hay uno que yo creo que es muy importante y que hemos visto todos en el verano también, ¿no? Quiero decir, debemos aislar mejor nuestras casas. En España hay 26 millones de hogares y muchos de ellos no están suficientemente bien aislados. Entonces tenemos que aislar bien, tenemos que pensar cómo utilizamos los electrodomésticos, ¿no? El tema del aire acondicionado, a qué temperatura lo ponemos, ¿no? Si en los sitios públicos la temperatura no debería subir de 19 grados o de 27, ¿no? Quiero decir, bueno, pues estas son las temperaturas que también deberíamos estar en nuestra casa, ¿no? Quiero decir que muchas veces pensando que podemos hacer poco, pero no somos conscientes de que la suma de millones de pocos es lo que hace la totalidad del consumo energético de nuestro país, ¿no? Y en ese sentido los hogares, por supuesto que también tenemos mucha responsabilidad y además eso será bueno para el clima, será bueno para nuestra salud y será bueno para nuestro bolsillo y para el bolsillo también de nuestro país. Hablamos de las personas que tengan, por ejemplo, lavavajillas, que lo usen cuando esté lleno e incluso que no hagan un doble uso del agua en el fregadero y después en lavavajillas. Hablamos también de poner las neveras a una temperatura adecuada, no demasiado frío porque a lo mejor no hace falta, incluso los congeladores, pero hablamos también de la conducción, porque ustedes proponen la reducción, como ya se hizo en una época, de los límites máximos de velocidad para ahorrar, ¿verdad? Sí, proponemos porque pensamos que hay que hacer más cosas. Es decir, que con este primer decreto no basta y tendremos que hacer más cosas. Porque además, si bien lo pensamos, ¿no? Si, por ejemplo, nuestra industria ahorra en vez del 7%, el 15%, bueno, pues será mucho más competitiva, ¿no? Que otras, ¿no? Y en ese sentido pensamos que efectivamente una de las medidas que podría tener mayor utilidad sería rebajar la velocidad máxima de 120 kilómetros por hora a 110. Eso será bueno para el clima, será bueno para nuestra balanza de pagos, será bueno para reducir nuestro consumo de combustibles fósiles, será bueno para nuestro bolsillo también y será bueno también para lograr una mayor seguridad en nuestras carreteras y autovías. Que no es malo, o sea, las 3, 4 cosas que usted ha dicho, todas ellas en su conjunto serían bueno también para lo que usted ha dicho, no solo para el clima, no solo para la energía, sino también para reducir ese índice de siniestralidad en las carreteras. Víctor Viñuales, le agradecemos que haya estado esta tarde con nosotros en Atlántico Noticias. A vosotros un placer. Además, los medios de comunicación sois fundamentales en esta ola de cambio mental y cultural que hay que hacer. A ver si entre todos contribuimos. Gracias, buenas tardes. Un abrazo. Bueno, la Unión Europea se esfuerza en depender menos del gas ruso, por eso propone un nuevo gasoducto entre la península ibérica y el centro del continente, pasando por Francia, un proyecto que reclama Alemania, pero que no parece tener el interés del Ejecutivo francés. Dicen en Francia que Europa necesita soluciones a corto plazo y que ese gasoducto no estaría listo en el corto plazo. Pero Sánchez se va a reunir con el canciller alemán el próximo martes para hablar, entre otras cuestiones, de esta crisis energética, pero antes de ese encuentro ya ha recordado que existe una alternativa si Francia pone pegas a ese gasoducto. En España se localiza el 30% de la capacidad de regasificación de todo el conjunto de la Unión Europea, o sea que imagínense la capacidad que tenemos de ofrecer alternativas a la dependencia del gas ruso de economías tan importantes como la alemana. Si no se puede hacer por las dificultades que haya en política doméstica en Francia, pues evidentemente hay una alternativa que está también inscrita en este proyecto de Repower de la Unión Europea, que es pues hacer la interconexión entre España e Italia.
En ese momento hace su ingreso el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro, acompañado del señor presidente de la República del Gobierno de España. Bueno, ya ven esa sonrisa de Sánchez cuando por megafonía se anuncia que quien está entrando es el presidente de la República Española y no el presidente de España, porque todavía España por ahora no es una república, aunque en este caso se ha presentado a Sánchez así. Ambos países han ratificado, eso sí, ya vamos a lo serio, como socios de primer orden. Sánchez continúa con su gira por América Latina y ya se encuentra en Ecuador, donde el objetivo es el mismo, reforzar los lazos con la Unión Europea de varios países latinoamericanos. Bueno, y seguimos en Colombia porque en esta región que están viendo, el norte de Santander, se ha producido un ataque a un grupo de representantes de ese nuevo gobierno de Petro. Preparaban la visita del presidente prevista para el próximo lunes cuando varios coches oficiales fueron tiroteados. Incluso uno de ellos fue retenido por los atacantes que iban en moto. Finalmente, los atacantes huyeron y no se registraron, por suerte, heridos. Y mientras Europa busca nuevos socios y mercados con los que aliviar la crisis económica, sigue en marcha la guerra, donde varios bombardeos sobre objetivos civiles han terminado con la vida de decenas de personas en Ucrania. El hijo de Sergi, de solo 11 años, es una de las 22 víctimas mortales que ha provocado un nuevo ataque ruso en Chapelín. Misiles que han destruido un pueblo entero, dejando decenas de heridos. Además, los cohetes alcanzaron la estación de tren, incendiando 5 vagones con pasajeros en su interior. Ante este ataque, Zelensky asegura que hará que los ocupantes paguen por todo lo que han hecho y expulsarán a los invasores. En plena noche, los ciudadanos de Kharkiv se sobresaltaban al ver cómo el cielo se iluminaba y retumbaba, una ciudad con toque de queda ante el temor de un ataque ruso. Esta inmensa columna de humo se podía ver desde diferentes puntos en Donetsk. Controlada por Rusia, los bombardeos afectaron a este centro comercial. Según los medios prorrusos, ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas. Las autoridades aseguran que no ha habido víctimas. 3 proyectiles entraron volando y se incendió todo, dice este residente. 3 прилета было, и загорелась та сторона, где дрова. En otra de las ciudades controladas por Moscú, en Mariupol, se preparan para los llamados juicios de guerra. Para ello han fabricado estas jaulas que se instalarán en salas de conciertos. Es Ucrania y en Rusia continúan las detenciones. En esta ocasión las fuerzas rusas han detenido al político opositor Yevgeny Roisman, quien ha criticado la denominada Operación Especial Militar contra Ucrania. Tras ser detenido, Roisman denunció ante los medios de comunicación que había sido arrestado por decir que era un invasor. El gobernador de la región, Sverdlovsk, por su parte, asegura, disculpen por este error en el nombre, que cualquier persona merecería un trato justo y respeto. A veces hace difícil decir los nombres en ruso. Bueno, la guerra tiene otra consecuencia, la inflación. Este jueves en el Reino Unido se ha despertado con esta previsión. Un banco que prevé que en enero podrían alcanzarse ese 18% de inflación. Sería la mayor en ese país en los últimos 40 años. Ese estudio achaca el precio del gas al motivo principal por el que los precios suben. Aquí en España la inflación supera el 10% el pasado mes. Todo ha subido, la gasolina, la luz, los alimentos ya lo habrán notado y con ello la subida de los menús del día en los bares. Los clientes dicen notarlo, por ello ahora intentan ahorrar más y quedarse en casa, aunque eso sí, todo depende del bolsillo y del cliente. Ojo porque los peninsulares notan más la subida cuando aquí en Canarias ven el mismo menú diario, en la península es muchísimo más caro. Este es uno de esos momentos en que notamos que comer fuera es hoy un poco más caro. Carísimo, carísimo, ha subido todo. Suben los menús del día. En enero el menú estaba a 12,95 y ahora está en 14,50 y para ir bien tendría que estar incluso a 16. Pues está incrementando 20, 50 céntimos a la semana, entonces tenemos que intentar variar un poco con los precios. Hay que bajarlo porque no se puede. Pero es complicado. Y todo depende. A veces sí y a veces no, cuando deja el bolsillo. De eso mismo, de nuestros bolsillos, y si un menú lo solemos consumir con frecuencia, la subida de precios se nota aún más. Sí que lo he notado, sobre todo en sitios de comida
comida de toda la vida, tipo pizza, pasta, que ahora se está viendo como si fuese un plato de lujo. Hay como ese pequeño recelo a querer pagar un poquito más. Aunque hay quienes prefieren no quejarse. Y pago lo que me piden, no discuto si hay 1 euro más, 2 euros más, 10 euros más, pues no. Porque, por ejemplo, si usted es peninsular y pide un menú del día en Canarias, está resultando relativamente más barato que en Asturias. Aquí estamos encantados. Yo creo que en general en la península. notaría menos la escalada en el valor del menú. Bueno, miramos ahora a Estados Unidos. Parece que el insólito registro en la casa del expresidente Donald Trump estaba más que justificado. Los agentes del FBI encontraron 11 cajas con cientos de documentos clasificados que Trump se llevó de la Casa Blanca. Nos vamos hasta Washington para saber la última hora con Jaime Moreno. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de la Casa Blanca con más de 700 páginas de documentos clasificados, incluidos algunos que contenían los máximos secretos del gobierno cuando terminó su presidencia el año pasado. Es lo que están revelando los archivos nacionales de Estados Unidos en una carta fechada el 10 de mayo. En la carta se rechazan las afirmaciones de los representantes de Trump de que se debería permitir que el expresidente se quedara con algunos de los documentos, alegando privilegio ejecutivo para su época en la Casa Blanca. La carta dice que había más de 100 documentos con marcas de clasificados en las 15 cajas que el gobierno recuperó de Mar-a-Lago en enero, la primera vez que el FBI y el Archivo Nacional estadounidense recolectaban cajas de documentos clasificados del club privado del expresidente Donald Trump en la Florida. Trump y sus ayudantes entregaron más documentos en junio y luego los agentes del FBI, actuando con una orden de registro aprobada por la Corte, recuperaron otras 11 cajas el 8 de agosto en Mar-a-Lago. Jaime Moreno, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Saludamos ya a nuestra analista de Estados Unidos, María Rosman. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parece que este verano, este mes de julio, somos tres, somos tú, Trump y yo, porque estamos siempre hablando de él. Hay que recordar que Donald Trump, o sea, se ha producido este registro, pero que él ya había devuelto, si no recuerdo mal, y nos decían también desde Washington, algunos documentos en estos últimos meses, ¿no? O sea, que él ya sabía que documentación clasificada se había llevado de la Casa Blanca. Efectivamente, bueno, ha estado jugando este juego del gato y el ratón en el que no se había llevado nada, había desclasificado lo que se había llevado, alguien había puesto la evidencia ahí de forma falsa para inculparlo, en fin, todo este tipo de cosas, pero es verdad que ya de hecho, una vez que se fue de la Casa Blanca, ya ahí se incautaron unas 15 cajas y ahora en este registro pues vemos que todavía quedaban unos 700 documentos que todavía hay que ver qué exactamente son y cuál es el riesgo para la seguridad nacional de haberse llevado estos documentos del expresidente Donald Trump. Claro, claro, que encima no es cualquier persona la que se lleva los documentos, porque Trump tiene esta personalidad así un poco excéntrica. Yo no sé si antes se había descubierto que algún presidente anterior se hubiese llevado documentos, y aún así, ¿para qué quería Trump esos documentos clasificados? Bueno, evidentemente eso es parte de toda la investigación y no lo vamos a saber por ahora hasta que veamos exactamente cuál era la FIDAVI que se hizo a la hora de hacer este registro y bajo qué argumentos el juez ordenó el registro de la propiedad. Pero es verdad que es inusual, el registro es inusual, pero también el comportamiento de este presidente que tuvimos es inusual. Y decía que somos tres, vamos a seguir siendo tres por una temporada porque o Donald Trump a la cárcel, lo cual dudo muchísimo, o se vuelve a presentar a las elecciones en 2024, así que tenemos a Donald Trump para rato. Y va a seguir siendo noticia porque a él también le encanta eso de ser actualidad. Bueno, cambiamos de asunto. Según denuncia una ONG estadounidense, la prohibición al aborto en muchos estados ha provocado que aumenten los abandonos de bebés en los denominados, María, buzones, cajas de seguridad para bebés. Los antiabortistas lo ven como una solución. Eso consiste en que las madres dejen a los recién nacidos en estos buzones con total anonimato. Después los bomberos o el personal médico recoge al recién nacido y lo lleva a un hospital. Una medida que no va a ser necesaria, al parecer, en Idaho, porque un juez ha rechazado que se prohibiera abortar a las mujeres, eso sí, con complicaciones en el embarazo, algo que tiene cierto sentido, está dentro del sentido común. Sí, Estados Unidos, en realidad en todos los estados hay unas leyes que se llaman Safe Haven, que son estos refugios para que de alguna manera las madres, los padres que quieran abandonar, que quieran dejar el bebé en manos de personas que los puedan dar en adopción de forma segura, pues lo puedan hacer sobre todo en estaciones de bomberos, en hospitales. Ahora, con estos buzones de los que estamos hablando, que especialmente por ejemplo en Indiana, donde más se han puesto de moda, hay un factor nuevo que es el anonimato. El anonimato, por una parte, protege a los padres, pero al mismo tiempo también es verdad que no les da derechos en caso de que quieran reclamar otra vez a ese bebé y tampoco le da a ese bebé el derecho en algún momento de su vida a conocer sus orígenes o
o a la persona que lo adopte saber si tenía algún tipo de enfermedad o cualquier situación que a lo mejor es importante a la hora de saberlo. Es decir, que no es una panacea ni muchísimo menos, tiene muchos problemas y no sé yo hasta qué punto realmente puede hacer que una persona que ya había tomado la decisión de abortar por lo que fuera, no lo vaya a hacer de todos modos, pero jugándose la vida, haciéndolo de forma clandestina. Desde luego que es una situación llamativa. Yo no conocía este caso de los buzones, o sea que eso sí que lleva cierto tiempo. Los buzones en sí no necesariamente, nos recuerdan un poco los tornos en aquella época en España, pero estos buzones en particular, en realidad, de la manera en la que funcionan, hay creo que son unos 100 en todo el país. Cuando llega la persona que va a dejar el bebé, lo abre, pone el bebé dentro, se cierra automáticamente la puerta, no puede volver a abrirla, no la puede volver no puede recuperar ese bebé, y digamos que ese buzón en realidad es como si fuera una cuna de hospital. Tiene un sistema de calefacción o de aire acondicionado, dependiendo de la temporada del año en la que estemos, y tarda aproximadamente 2 minutos en que ese bebé se haya recibido. Además, se envía una alarma inmediata a los servicios del 911, que allí serían los servicios de emergencia. O sea, realmente el bebé está ahí 2 minutos como máximo. Bueno, y otro de los asuntos que además lo dejamos pendiente la semana pasada es esa falta de profesores. La situación parece en algunos centros incluso crítica. Podría causar que algunos alumnos dejaran de tener clases presenciales. Se intenta tomar medidas rápido antes del comienzo de curso, que ya está por ahí, está empezando. En Texas, por ejemplo, se plantea dar clases solo 4 días o incluso pedir a los veteranos militares que, aunque no tengan experiencia en la docencia, se puedan pasar a formar parte de los profesores. Incluso en Arizona se ha permitido dar clases a los estudiantes universitarios. Es decir, dar datos a nivel estatal. Solo en Nevada se calcula que se necesita unos 3.000 profesores para sus 17 distritos escolares. Lo de los militares en las aulas es llamativo, ¿verdad? Sí, y lo curioso es que realmente no es que haya escasez necesariamente de profesores, sino que los profesores no quieren dar clases. Hay que entender que estamos hablando de que en Estados Unidos generalmente se paga muy mal a los profesores y además ahora tienen que lidiar con el problema de que se ha politizado muchísimo el tema de qué es lo que pueden dar en las clases y qué no. Y además que corren el riesgo de perder su vida en caso de que entre un pistolero. Claro. Y además tengan ellos que hacer frente a estos pistoleros en algunos estados, convirtiéndose de pronto también ellos en una persona armada que tiene que enfrentarse a una persona que a lo mejor no está, seguramente no está bien de la cabeza. Hay muchas razones por las cuales la gente no quiere ser profesores, prefieren hacer otro tipo de actividades que pagan igual o más y en ese caso, ¿qué es lo que están haciendo? Pues recurriendo a ideas tan absurdas como esa de ofrecer el trabajo a militares con requerimientos mínimos, prácticamente un 5 rascado es suficiente para que puedan dar clases en una asignatura determinada y no es la solución realmente para un problema que al fin y al cabo es, ¿no?, el futuro de los estudiantes de un país. Desde luego, o sea, si es cuestión de repeler ataques, los militares sí que pueden, bueno, tienen cierta experiencia, pero claro, estamos hablando de la docencia. Como siempre, no deja de sorprendernos Estados Unidos. María, muchas gracias como cada jueves. Un placer, gracias. Hasta la próxima semana. Bueno, en América seguimos, en este caso en Venezuela, porque hace unos días veíamos a Maduro presumir de que su país atravesaba una buena situación económica, pero ese punto de vista no parece ser compartido por todos, vean. Porque los pensionados nos estamos muriendo por la falta de medicina y por la falta de alimentos. Esa es la lucha en la calle, por lograr un proceso de reivindicación justa y por lograr realmente la justicia social. Es la denuncia que hace uno de los pensionistas, como ven en este momento en las calles donde salieron para pedir que suban las pensiones, al igual que lo hace el coste de la vida. Los trabajadores también han salido a protestar pidiendo salarios dignos y más protección a los derechos. La inflación que afecta a todo el mundo lo hace también, lógicamente, en Venezuela. Llamativo ese cartel, lo veían, que disparen panes porque también tienen hambre. Bueno, estamos en Estados Unidos, seguimos en Venezuela porque el lago Maracaibo se han producido varios derrames de petróleo y toneladas de plástico que asfixian a la pesca en esa zona. Los pescadores denuncian que poco a poco están perdiendo su única manera de ganarse la vida. Esto fue un derrame que hubo y la red se puso así. Con algo de lamento, Donald, un pescador de la zona, agita sus mallas para mostrar las huellas que dejan las continuas fugas de petróleo en el lago de Maracaibo, al occidente de Venezuela. El camarón, cuando uno se ancocha, sale acá con el petróleo, o si no sale a gasolina, ese camarón no sirve, porque ese camarón ya está contaminado. Desde enero de este año, la Fundación Azul Ambientalista calcula que se han extraído más de 3 toneladas de plástico en jornadas hechas por voluntarios y la alcaldía local.
producto de la contaminación de plástico, acá en el lago de Maracaibo, muchos peces consumen microplástico, una vaina muy pequeña, y lo consumen, y eso ha generado que muchos peces mueran o bueno, mira, se contaminen. Un informe presentado por la NASA en septiembre del año pasado reveló que todos estos factores en el lago están poniendo en peligro la vida silvestre, la calidad del agua, la salud de los habitantes de la zona y la estabilidad de un ecosistema que quizás nunca vuelva a ser el mismo. Y también denuncian un derrame de combustible en la playa Balandra, en Baja California Sur, en el norte de México. Ahí están viendo ese lugar idílico y también protegido, que ahora se ve amenazado. Al parecer, el derrame fue causado por un incendio en un yate. Las autoridades y la red de observadores ciudadanos ya trabajan en la zona, tratando, ahí lo están viendo, de limpiar y de minimizar el impacto ambiental. Paralelamente, se busca, lógicamente, a los responsables de este derrame. Bueno, y volvemos a Europa. En Portugal, los bomberos siguen luchando contra un incendio declarado en el Parque Natural de Albao. En esta zona ventosa, como se intuye por los molinos, ahí lo están viendo, ocurrió esto. Las llamas han dejado esta inquietante imagen, formando lo que se conoce como un tornado de fuego. La buena noticia es que el incendio ya está controlado, aunque deja 4.500 hectáreas arrasadas. En lo que va de año, los incendios forestales ya han quemado alrededor de 90.000 hectáreas en Portugal. Es el 1% del territorio de ese país y es el porcentaje más alto de la Unión Europea. En España han ardido más de 280.000 hectáreas, que es el doble del máximo que se había registrado en lo que va de siglo a estas alturas del año. Y si se preguntan cuántos son 280.000 hectáreas, pues es como si ardiesen enteras la isla de Tenerife y la isla de La Palma. Bueno, y seguimos porque nos sumergimos ahora en estos fondos que están viendo, nuestros fondos en Gerona, en Cataluña. Los Mossos de Escuadra han retirado de la localidad de Blanes una red de pesca de más de 50 metros. Según los expertos, esta red supondría un grave peligro para los submarinistas que practican este deporte en la Costa Brava. Desde las empresas del sector denuncian la falta de control de los vertidos y basura en los fondos marinos de España. Y hoy dedicamos el último minuto de Atlántico Noticias a un guiño musical a Ucrania. Es que es el que le dedicaron ayer en Inglaterra. Ya se celebraba, como saben, lo contamos aquí, el Día de la Independencia de ese país, que coincide además con esos 6 meses desde el inicio de la invasión rusa. La Guardia Real Británica, como están viendo, quiso mandar ánimos a la sufrida población ucraniana, tocando, ahí lo ven, en Londres, este tema que es Estefanía. Es la canción, recordarán, con la que Ucrania ganó el Festival de Eurovisión este mismo año. Por cierto, el Festival de Eurovisión del año que viene se va a celebrar en Reino Unido, ahí porque Ucrania no puede albergarlo. Con esta música lo dejamos por hoy. Ya saben que volvemos mañana a las 2 de la tarde. Que pasen buena tarde. Adiós.